Bienvenidos, amigos oyentes, al podcast donde hablamos de True Crime y analizamos los casos más escalofriantes y las mentes más perturbadas de la historia. Soy tu anfitriona, soy Silvia Black, y en este nuevo episodio entraremos en un abismo de maldad y profundizaremos en la perturbada mente de Teresa Knorr. Sus actos infames dejaron una huella en la historia criminal. Una madre que llevó el concepto de maldad a extremos inimaginables. Detrás de una fachada de madre común se escondía un oscuro secreto. Durante años aterrorizó y torturó a sus hijos sometiéndoles a un tormento inimaginable, dejando un rastro de atrocidades que aún hoy nos estremecen. La prensa le apodó, entre otros, la madre monstruo, la torturadora, la peor madre del mundo y la peor madre de Estados Unidos. ¿Preparados para sumergirnos en esta historia llena de horror y una mente enferma y una madre torturadora? Por cierto, como lo prometido es deuda, este episodio va dedicado a Loki Loki. Empezamos. Esto es La cara del mal. En el rincón más acogedor de nuestros corazones, donde florecen los recuerdos más dulces y los abrazos más cálidos, se encuentra el santuario de todas las madres. Ellas son las arquitectas del amor incondicional, las tejedoras de nuestros sueños y las maestras de la paciencia infinita. Las madres son como los faros en la tormenta, guiándonos con su sabiduría y comprensión. En sus manos el mundo se convierte en un lugar más seguro y lleno de posibilidades. Sus risas son el eco de la alegría y sus lágrimas la expresión de un amor profundo y eterno. Desde el primer latido de sus corazones, las madres tejen un vínculo que trasciende el tiempo y el espacio. Cada comida preparada con amor, cada consejo dado con sinceridad y cada beso en la frente son hilos que se tatúan en nuestras vidas. A través de las noches en vela, los abrazos reconfortantes y las palabras de aliento, las madres nos enseñan el significado y la importancia del amor desinteresado. Son las reinas de la multitarea, equilibrando sus roles como amigas, consejeras, enfermeras y líderes del hogar con gracia y fortaleza. En su sonrisa encontramos consuelo, su apoyo, encontramos fortaleza y el refugio más sagrado de nuestro ser. Así que celebremos cada día a las madres maravillosas creadoras del amor y pilares de nuestras vidas. No hay palabras suficientes para expresar la gratitud que sentimos por ellas. Tras estas palabras tan bonitas, no os relajéis, porque lo que viene a continuación os dejará los pelos de punta. Para comprender mejor la mente de nuestra protagonista de hoy, Teresa Knorr, es esencial conocer su difícil infancia y los eventos que moldearon su vida. Teresa Jimmy Francine Cross nació el 12 de marzo de 1946 en Sacramento, California. Sus padres eran Sweeney Gay y James Cross, y tenía dos hermanastros, William y Clara, quienes eran hijos de un matrimonio anterior de su madre. El padre de Teresa, James, trabajaba como ayudante de quesero en una tienda de productos lácteos, mientras que su madre Sweeney estaba empleada en una empresa de maderas. La familia disfrutaba de cierta estabilidad económica, lo que les permitió mudarse a una casa más grande en Río Lindo, California. Sin embargo, esta felicidad duró poco, ya que a finales de la década de 1950, James fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson, lo que lo obligó a renunciar a su trabajo. La carga financiera recayó en Sweeney, quien luchó por mantener a la familia a flote económicamente. Teresa tenía una relación muy cercana con su madre. Se adoraban, eran uña y carne. Pero la tragedia golpeó nuevamente a la familia cuando Sweeney falleció el 2 de marzo de 1961
debido a una insuficiencia cardíaca, muriendo en los brazos de Teresa. Esto la traumatizó para toda su vida. La muerte repentina de su madre fue devastadora para Teresa. Su padre James cayó en una profunda depresión tras perder a su esposa y como consecuencia descargaba su frustración y maltrataba a Teresa y a sus hermanos. Además, debido a las dificultades económicas, la familia se vio obligada a vender su casa. Teresa se vio sumida en la tristeza tras la pérdida de su madre, quien era su mejor amiga, una figura fundamental en su vida. No pudo superar esta pérdida y cayó en una profunda depresión. Abandonó la escuela y tras los insultos y golpes de su padre, se vio forzada a abandonar el hogar y casarse a la temprana edad de 16 años. En su primer matrimonio con Clifford Clyde Sanders, Teresa vivió una relación tumultuosa. Contrajeron matrimonio el 29 de septiembre de 1962, poco después de conocerse, y pronto quedó embarazada dando a luz a su primer hijo, Howard Clyde Sanders, el 16 de julio de 1963. Sin embargo, la felicidad en su matrimonio se vio eclipsada por las peleas constantes, en gran parte atribuidas al carácter posesivo y a los celos enfermizos de Teresa, quien sospechaba que su esposo le era infiel. El 6 de julio de 1964, un día después del cumpleaños de Clifford, la pareja tuvo una discusión muy fuerte debido a que él había pasado su cumpleaños con sus amigos en lugar de estar en casa con su familia. Tampoco él era un hombre muy majo, la verdad. Durante esta discusión, Sanders le comunicó a Teresa su intención de dejarla. En medio de este arrebato de ira, Teresa se dirige a un mueble donde coge un rifle y cuando Clifford se dirige hacia la puerta, ella le dispara por la espalda. Como consecuencia de este trágico evento, Teresa fue arrestada y enfrentó cargos de asesinato. No obstante, ella alegó y actuó en defensa propia, sosteniendo que era una pobre víctima de abuso por parte de su esposo. Tuvo la gran suerte de tener un psicólogo llamado Leroy Walter, quien la ayudó mucho en el juicio, mostrándola como una mujer arrepentida, una mujer que estaba embarazada y que había sido continuamente maltratada por su esposo. Su actuación fue tan convincente en el jurado que la vieron como una pobre mujer sufriendo, embarazada y atrapada en una situación de abuso. El jurado, tras 1 hora y 50 minutos de deliberación, la encontraron no culpable de asesinato en primer grado. Finalmente, el 22 de septiembre de 1964, Teresa fue liberada de inmediato. Lo que no sabían los miembros del juzgado es que habían dejado a un monstruo libre que atacaría en los siguientes años a sus propios hijos. La vida matrimonial de Teresa después de su primer matrimonio con Clifford Clyde continuó siendo un desastre. Se volvió a casar en 1966 con Robert Knorr. De aquí adoptó su apellido. Tuvieron 4 hijos juntos: Susan, William, Robert Jr. y Terry. Sin embargo, su matrimonio se deterioró rápidamente debido, por supuesto, al carácter posesivo y celoso de Teresa, quien acusaba todos los días a su marido de que estaba con otras mujeres. Ambos cónyuges eran conocidos por sus violentas peleas.
Se golpeaban mutuamente. Incluso pegaban a sus hijos mientras ellos se peleaban. Sus hijos tuvieron que vivir en un ambiente de constante violencia. Robert Knorr, harto de las acusaciones constantes de su esposa, abandonó a la familia en diciembre de 1970 y se divorció de Teresa en 1971. Después del divorcio, Robert intentó ver a sus hijos, pero Teresa, por hacer daño, se lo impidió y él desapareció para siempre de sus vidas. Hubo un tercer matrimonio. Teresa se casó nuevamente en 1971, esta vez con Ronald Pullial, un trabajador ferroviario. Sin embargo, esta unión también se deterioró, pero fue porque Teresa empezó a dejar a sus hijos con su padrastro Ronald para salir a beber y estar de fiesta toda la noche. Incluso se iba con otros hombres. Ronald fue el único hombre que la aguantaba, pero ya cansado de lidiar con esta situación, se divorció de Teresa en 1972. En agosto de 1976, Teresa Knorr se casa por cuarta vez, esta vez con Chester Harris. Por supuesto, volvieron las peleas violentas cada día. ¿Os imagináis a unos pobres niños viviendo constantemente en un ambiente de tanta violencia? Lo raro de este matrimonio es que Teresa descubrió que Chester, su marido, tenía unas fotografías raras de niñas y mujeres desnudas. Y en 3 meses ella solicitó el divorcio. La vida tumultuosa de Teresa, marcada por relaciones fallidas y abusivas, dejó una huella de sufrimiento en sus hijos, quienes vivieron en un caos constante a lo largo de su infancia y adolescencia. Y esto es solo el principio. La historia de Teresa y sus hijos es una pesadilla que resulta muy difícil de asimilar. Después de mudarse a Orangeville, en el condado de Sacramento, la vida de sus hijos se convertirá en una auténtica tragedia. Teresa, deprimida y con sus sufrimientos y tragedias anteriores, cayó en una espiral de maldad, ira y adicción al alcohol. Su aumento de peso le volvió irascible y sus hijos se convertirían en víctimas de torturas físicas brutales todos los días. Incluían palizas, quemaduras de cigarrillos e incluso los lanzaba cuchillos, viviendo cada día con el terror que su madre les causaba. A medida que su adicción al alcohol aumentaba, la brutalidad de los abusos de Teresa también crecían. Parecía disfrutar viendo el sufrimiento físico y emocional de sus hijos. En muchas ocasiones, obligaba a sus hijos a permanecer sentados en el suelo de la cocina sin pestañear, sin moverse, que no respiraran, mientras los amenazaba con una pistola apuntando a sus cabezas. Los encerraba en habitaciones durante días. Incluso desconectó el teléfono de la casa, aislando a la familia del mundo exterior. El hijo mayor, Howard, finalmente logró independizarse y escapar de ese infierno, incapaz de soportar más esa situación. Por esta parte es el único que tuvo suerte. Con la partida de Howard, la familia se vio obligada a mudarse a un apartamento más pequeño de 2 habitaciones. Los vecinos describieron el lugar como sucio y con un insoportable olor a orina. Rara vez veían a los niños,
pero cuando lo hacían los observaban con temor y nerviosismo. La crueldad de Teresa alcanzó su punto máximo cuando se centró en sus dos hijas mayores, Susan y Sheila. Esto se debía en gran parte a que las chicas estaban madurando y convirtiéndose en jóvenes atractivas, mientras Teresa estaba envejeciendo y perdiendo su belleza, comenzando a envidiar la juventud de sus propias hijas. Aquí es donde empieza la pesadilla de esas pobres chicas. Teresa empezó a desarrollar una delirante creencia de que sus hijas eran brujas, que le hechizaban para hacerla engordar y envejecer. Como castigo, les cocinaba grandes cantidades de pasta con queso, las ordenaba sentarse en el suelo y les colocaba la olla hirviendo en sus piernas, ignorando sus gritos de dolor y súplicas de ayuda. Con 16 años, Susan logró escapar de casa después de una brutal paliza y se fue a la comisaría más próxima, denunciando el abuso por parte de su madre a las autoridades. A pesar de relatar las terribles atrocidades que ella y sus hermanos estaban sufriendo, las autoridades, al llevarla de regreso a casa, creyeron las mentiras de Teresa. Les dijo que su hija sufría problemas mentales, que estaba loca. Los policías creyeron la versión de Teresa y dejaron allí a Susan en el infierno en el que vivía. La pobre Susan pagó un alto precio por intentar buscar ayuda. Teresa compró unos guantes de cuero, ató a Susan a la pared y la sometió durante 24 horas con golpes en el estómago, forzando a sus hermanos a participar en el castigo. Se iban turnando. El resultado de esta brutal paliza dejó a Susan con un tumor ovárico y múltiples hemorragias internas. Pero el castigo continuó. Teresa la encerró en una habitación con las manos esposadas a la cama, proporcionándola solo comida 2 días a la semana. La pesadilla de Susan no termina aquí. Teresa seguía convencida de que su hija le hechizaba, le lanzaba hechizos, mientras Susan negaba estas acusaciones una y otra vez. Pero la ira de Teresa ya se culminó en un intento de asesinato, cuando le disparó en el pecho y la bala quedó alojada en su espalda. Pero Teresa, aterrorizada de que los vecinos hubieran oído el disparo y que la policía pudiera llegar, Teresa ordenó a sus hijos que metieran a Susan en la bañera, donde la iban curando poco a poco las heridas con vendas y gasas. Madre mía, esto es increíble. Las hermanas de Susan, Sheila y Terry, muy preocupadas por su hermana, se turnaban para bañarla y alimentarla. Y poco a poco, milagrosamente, Susan se recuperó de sus heridas. Pero la pesadilla aún no había terminado. Las discusiones diarias entre madre e hija llevaron a otro acto de violencia cuando Teresa, en un momento de ira, cogió unas tijeras y se las clavó a Susan en la espalda, causándole graves heridas, pero sin matarla. En 1984, cuando Susan cumplió 18 años, ésta le pidió permiso a su madre para poder mudarse, hacer su vida. Teresa, sorprendentemente, estuvo de acuerdo, pero con una condición escalofriante. Dado que Susan seguía con la bala alojada en la espalda, temía
que su hija pudiera utilizar esto para denunciarla. Susan aceptó desesperada cualquier cosa por escapar de aquel infierno. Llega el día de la terrible intervención. Teresa no se le ocurre otra cosa que drogar a su hija con pastillas y alcohol. Susan quedó inconsciente durante un largo periodo. Pero Teresa no hizo nada, sino que obligó a sus hijos varones a participar en esta cirugía espantosa, donde su hijo Robert, de tan solo 15 años, se vio obligado a cortar la espalda de su hermana para extraer la bala. Cogió un cuchillo de la cocina y empezó a seccionar capas de piel y tejido muscular. Una vez abierta la espalda, metió sus dedos y empezó a hurgar por dentro, y después de un largo rato logró sacar la bala. Al día siguiente de esta macabra operación, Susan despertó gritando de dolor, un dolor horrible, un dolor espantoso. Pero Teresa, en lugar de buscar ayuda médica, le administró antibióticos y whisky para silenciar sus gritos. Obviamente la salud de Susan se deterioró gravemente. Pero Teresa continuó con su sadismo. En vez de llevarla a un hospital, no. Enfadada y harta de los gritos del dolor de su hija, Teresa le puso cinta adhesiva en la boca y comenzó a meter las pertenencias de Susan en bolsas de basura. ¿Qué significa esto? Luego ordenó a sus hijos William y Robert que metieran a Susan en el maletero del coche. Condujeron hasta un lugar totalmente escondido, donde los hermanos sacaron a la agonizante pobre Susan y la colocaron en el suelo. Susan no podía soportar más el dolor, gritaba desesperadamente sin entender qué hacía allí, tirada en una calle, en un bosque. Lo que ocurrió a continuación es más espeluznante. Teresa tomó un bidón lleno de gasolina y roció a Susan y a sus pertenencias con el líquido inflamable. Luego encendió una cerilla y prendió fuego a su propia hija, aún con vida. Todos los presentes observaron en silencio durante un momento antes de subirse al coche y marcharse sin mirar atrás. Esta historia parece un relato de terror, un testimonio de la depravación humana que desafía toda comprensión, pero fue real. Lo espeluznante de la crueldad que puede existir en esta madre. Pero esta pesadilla no se acaba. Continuamos. Teresa acaba con la vida de su hija Susan, pero su maldad va más allá. Ahora sus ojos y su maldad se posan en su otra hija, en Sheila. A pesar de que Teresa recibe dinero de una pensión, siente la necesidad de aumentar sus ingresos. Su idea consiste en convencer a Sheila para que se prostituya para ganar dinero rápidamente. Sheila, confundida por la extraña solicitud de su madre, no entiende por qué le pide que venda su cuerpo. Sin embargo, el miedo a sufrir el mismo destino que su hermana Susan, finalmente accede.
comenzó a traer dinero a casa y Teresa se sentía orgullosa de ella. Incluso le permitía salir y hacer lo que quisiera, como si estuviera recompensándola. Sin embargo, después de varios meses de vivir juntas y con más dinero, la tranquilidad se rompe. Teresa comenzó a sospechar que Sheila estaba embarazada y que había contraído una enfermedad de transmisión sexual. Sheila lo negaba una y otra vez, pero Teresa, en un ataque de ira, la golpeó hasta que quedó sin fuerzas y la encerró en un pequeño armario junto a un baño, sin liberarla hasta que confesara. Además, advirtió a sus otros hijos que la mantuvieran incomunicada, sin proporcionarle ni comida ni agua, todo en un espacio reducido y con un calor sofocante. Después de varios días de agotamiento y debilidad, Sheila finalmente cedió y confesó a su madre que estaba embarazada y había contraído una enfermedad venérea. Lo más terrible de todo esto es que ambas afirmaciones eran mentira. A pesar de esto, Teresa no quedó convencida y la volvió a recluir en el armario. Los gritos desesperados de Sheila no cesaban, hasta que su voz se desvaneció, se dejó de escuchar. Un día se escuchó un fuerte golpe proveniente de la habitación donde estaba confinada, pero nadie fue a investigar. Finalmente, el 21 de junio de 1985, después de una semana de silencio y un fuerte olor que llenaba la casa, abrieron la puerta y se encontraron a la pobre Sheila en posición fetal. Su cuerpo ya descompuesto estaba lleno de estanterías pesadas sobre ella. Supongo que intentaría salir de alguna manera. El olor pestilente llenaba todo el apartamento. Teresa, una vez más, recurrió a sus hijos. Metieron en el coche a Sheila y juntos la llevaron al bosque, donde Sheila iba metida en una caja. Procedieron a incinerarla y abandonarla. Teresa ha matado a otra de sus hijas. Horas después, un vecino de la zona, Elmel Barber, descubre el tétrico hallazgo de los restos carbonizados de Sheila. Inmediatamente contacta con las autoridades. La policía se dirige al lugar del crimen y, a pesar de llevar a cabo una búsqueda exhaustiva de pruebas, no lograron hallar nada, ni siquiera pudieron identificar el cadáver. Por lo tanto, catalogaron el cuerpo como Jane Doe. Es un término comúnmente utilizado en Estados Unidos cuando la identidad de una persona es desconocida. Teresa, sin experimentar ni el más mínimo rastro de remordimiento, se enteró de que la policía había descubierto el cuerpo y sintió una profunda inquietud al pensar que aún podrían quedar pruebas en el apartamento que la relacionaran con el crimen de Sheila. Así que su mejor opción fue prender fuego a la vivienda y obligó a sus hijos a rociarla con gasolina. Las llamas devoraron el apartamento por completo, excepto el armario donde Sheila había perdido la vida. Un pequeño milagro, pero creo que esto no ayudó para investigar. Los bomberos llegaron rápidamente al vecindario para sofocar el incendio. Descubrieron que había sido provocado deliberadamente. Aterrada ante la posibilidad de ser culpable, Teresa decidió que cada uno de sus hijos siguiera su propio camino. Así que William se mudó con su novia, una mujer de 26 años, mientras que Terry, que tan solo tenía 16 años,
tomó su propio rumbo. Asumió la identidad de su hermana Sheila, que era mayor de edad, y optó por marcharse para empezar una nueva vida y escapar de aquella casa del terror en la que había estado atrapada tanto tiempo. Teresa logró escapar a Las Vegas junto al único hijo que la acompañó, Robert Jr., quien por aquel entonces tenía 19 años. Se refugiaron en un hotel de bajo costo durante una temporada y, desesperados por la falta de dinero, Robert tomó una decisión desesperada. Sosteniendo una pistola en la mano, intentó atracar un bar, disparando y trágicamente asesinando al camarero. La policía lo detuvo de inmediato y le condenaron a 16 años de prisión por asesinato en primer grado. Tras este incidente, Teresa huyó a Salt Lake City, en Utah, donde utilizó su apellido de soltera, Teresa Cross, y encontró empleo como cuidadora doméstica para la madre de su casero. Transcurrieron 11 años desde la muerte de Susan y 9 desde la muerte de Sheila. En 1993, Terry, la menor de la familia, ya casada y con una nueva vida, finalmente decidió enfrentar sus traumas. Con el apoyo de su esposo, denunció por primera vez los horrores que vivió con su madre y los crímenes atroces que ésta cometió con sus 2 hermanas ante la policía de Utah. Increíblemente, su testimonio no fue tomado en serio. Incluso llegaron a sospechar que podía estar experimentando problemas mentales, por lo que la remitieron a un terapeuta. Este profesional quedó estupefacto ante la historia de Terry y, sin poder dar crédito a lo que escuchaba, pensaba que se trataba de una invención. Terry anhelaba que se hiciera justicia y parece ser que ese día llegó. Un 28 de octubre de 1993, mientras veía el programa American Most Wanted, un exitoso programa de Estados Unidos, mencionaron a una joven que había desaparecido hace años y de la que aún no tenían ninguna pista sobre su identidad. Terry pensó que podría tratarse de su hermana Sheila, por lo que se puso rápidamente en contacto con la línea directa del programa. Allí compartió los horrores de su historia en detalle. Su relato conmocionó tanto a los productores del programa que le aconsejaron ponerse en contacto con los investigadores del condado de Placer, en California, donde se había encontrado el cuerpo sin identificación. Durante horas, Terry relató a la policía los asesinatos de sus hermanas y el tormento que vivió a manos de su madre, Teresa Knorr. Después de hablar con Terry, los investigadores revisaron los registros anteriores y encontraron el informe del cuerpo sin identificar al que habían llamado Jane Doe, el cual concordaba con el relato de Terry. También relacionaron el cuerpo de Susan, que había permanecido sin identificar, en una ubicación similar durante los años 1984 y 1985. Finalmente, los agentes iniciaron una exhaustiva investigación de esta aterradora historia. Interrogaron a los antiguos vecinos, quienes comentaron que nunca habían presenciado abusos físicos, pero en esa casa ocurrían cosas extrañas, gritos, peleas, y rara vez los niños salían a la calle o asistían a la escuela, y el lugar estaba sumido en la suciedad y el mal olor. A menudo se escuchaban los gritos y los golpes provenientes de la vivienda, aunque nadie se atrevía a denunciarlo por miedo. Además, los vecinos revelaron que después del incendio en el apartamento, la familia desapareció y nunca más los volvieron a ver. Los investigadores comenzaron a actuar. En primer lugar, detuvieron a William Knorr, residente en Sacramento, el 4 de noviembre de 1993,
bajo cargos de complicidad en los horrendos crímenes de su madre. En sus declaraciones, William confesó haber sido víctima de abusos físicos por parte de su madre y vivir en constante terror. Aunque fue liberado, quedó bajo supervisión psiquiátrica. Luego localizaron a Robert Jr., quien cumplía condena en una prisión de Nevada por un intento de robo en el que mató a un camarero. Durante los interrogatorios, Robert también confesó haber participado en los terribles crímenes cometidos por su madre, debido al calvario de golpes y maltratos que él y sus hermanos habían sufrido durante su infancia. Pero a Robert se le añadieron 6 años más a su condena. Sin embargo, aún faltaba el capítulo más oscuro de esta horrenda historia. ¿Dónde estaba Teresa Knorr? Por fin, un 15 de noviembre de 1994, encontraron a Teresa en Utah, donde trabajaba como cuidadora doméstica. Procedieron a detenerla y le acusaron de asesinato múltiple, conspiración y tortura. Desesperada y furiosa, inicialmente se declaró inocente, pero cuando se enteró de que su hijo Robert Jr. había llegado a un acuerdo con la fiscalía para testificar contra ella, Teresa cambió su declaración a culpable para evitar la pena de muerte. Tras el veredicto del tribunal el 17 de octubre de 1995, Teresa Cross fue condenada a 2 cadenas perpetuas consecutivas y cumpliría condena en una institución correccional de mujeres en California. Se mencionó la posibilidad de libertad condicional en el 2027, aunque el tiempo dirá si sigue viva para esa fecha. Saldría con 80 años. Por mí que se pudra en la cárcel. La vida de Teresa Knorr incluso fue llevada a la televisión. La película se estrenó en el 2010 y su título es Los afligidos. Finalmente, Terry logró ver a su madre tras las rejas, encontrando un destello de paz para sus hermanas. Eso sí, Terry tuvo una vida muy feliz. Fue una buena madre y una buena esposa. Lamentablemente, Terry falleció en 2011 en Missouri a los 41 años de edad. Según la escala que desarrolló el Dr. Michael Stone, basada en sus investigaciones sobre las motivaciones de los asesinos para cometer diversos crímenes, llegó a la conclusión de que Teresa está en la categoría 22 de dicha escala, la más alta en maldad, la cual describe asesinos, psicópatas y torturadores. La tortura es su principal motivo. Bueno amigos, y aquí termino el caso de hoy, y si os ha gustado el episodio, darle al like, dejarme un comentario, y si os gusta mucho la cara del mal, también tenéis la posibilidad de apoyarme. Gracias por estar ahí y os espero en mi próximo episodio de La cara del mal.